anunciado, recibimos al presidente del Instituto de la Leche, Ricardo de Izaguirre. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir. Gracias. Bueno, 7:35 de la mañana. A esta hora, ¿se recibió o no se recibió el pago anunciado a finales de la semana pasada por parte del gobierno venezolano, precisamente por la representación diplomática, con relación a la segunda cuota del fideicomiso? No los 10 millones que en realidad correspondían a la cuota que vencía en diciembre, ¿no? Nosotros teníamos entendido que se habían depositado 50 millones de dólares, de esos se habían hecho efectivo 40 millones y en el día de ayer se hicieron efectivos otros 10. O sea que suponemos que es de la cuota inicial de 50 millones de dólares y quedamos a la espera de los otros 50 nuevos. Claro, pero esa cuota, vamos a decir, en realidad tendría que haber llegado cerca de noviembre, terminó llegando en diciembre después de un contacto entre los presidentes Maduro y Vázquez. Obviamente que cada peso, cada dólar que reciban las industrias es bienvenido, pero ahora no es lo que se había anunciado en el sentido de ese segundo envío de la segunda cuota de 50 millones de dólares del fideicomiso. No, esa todavía está a la espera, ¿no? Ya solamente se hizo entrega en el día de ayer a las 4 empresas, Calcar, Claldipili y Conaprole, en suma 10 millones de dólares para esas empresas. ¿Y qué les dicen? Entre otras cosas, las autoridades de gobierno. No sé, ¿usted mantiene contacto con la Embajada de Venezuela o no? Sí, sí, sí. ¿Y qué les dicen? Ellos, hemos tenido con frecuencia, ellos tienen la voluntad de continuar con trabajos de cooperación que tenemos con Venezuela, de asistencia técnica, y además hablamos de la parte esta de las posibilidades de cobro, ¿no? Claro, porque con la voluntad no exporta nadie, en realidad se necesita el dinero. Claro, eso a nosotros nos complica bastante porque nosotros teníamos ya ofrecidos o pactados otros 50 millones de dólares para fin de año. Esos 50 millones de dólares no llegaron, lo esperábamos para los primeros días de enero y bueno, y ahora se viene postergando, esperemos que sea para febrero. Lo que más nos preocupa es la inseguridad. Si nosotros en el sector tuviéramos seguridades de que este dinero va a venir en tales cuotas o con tal asiduidad y la seguridad de que eso sucede, se financia y a esas fechas y bueno, es un problema financiero. Hoy es un problema financiero, pero no sabemos bien hasta hacia dónde, o sea, cuándo se va a hacer efectivo un nuevo pago, ¿no? ¿Y el ministro de Ganadería, Tabaré Guerre, qué les comenta? Porque en parte, bueno, incluso va a tener que ir al Parlamento de los próximos días, próximas semanas, para explicar de alguna manera cómo se dio este tema de la exportación a Venezuela. Hay algunos cuestionamientos por parte de la oposición y además, imagino yo que habrá una preocupación muy importante por el futuro del sector productivo, del sector lechero en particular. Entonces, ante este escenario de incertidumbre que también abarca el gobierno nacional, ¿qué puede hacer el Poder Ejecutivo? El ministro Aguirre es conocedor de la lechería, de la agropecuaria en general, es de las personas que conoce mucho, ¿no? Y está al tanto de lo que es la lechería, ¿no? Es un sector muy dinámico, en el cual los golpes o estas señales que pueda dar el precio fundamentalmente, ¿no? Que llega al productor y la seguridad de pagos, esas son cosas que al sector le llegan muy fuerte. Nosotros en estos momentos los mensajes que podamos dar con respecto a estos aspectos en época de siembra y de reserva de forraje es bien importante porque es lo que yo estoy apostando al futuro, ¿verdad? O sea que de esto el ministro es consciente y está buscando las formas. Estas conversaciones que hubo ahora con Venezuela, que se destrabó estos 10 millones de dólares, y bueno, y los esfuerzos que se hagan para que Venezuela pueda ser efectivo, sin duda que están por esa vía, ¿no? ¿Y por qué es que Venezuela no paga? Más allá de la crisis económica que hay en Venezuela, ¿cómo se puede hacer para facilitar de alguna manera, o por lo menos lo que usted decía, tener alguna certidumbre? ¿Dónde está la llave? Porque usted estuvo en Venezuela. Sí. Mantuvo reuniones al más alto nivel en Venezuela. Entonces, ¿cómo se explica esta situación? La situación de Venezuela, yo no sé si con todos los gobiernos venezolanos es igual, con este gobierno es una relaciones de cercanía, de mucha complementariedad, de mucha actividad, de confianza entre los actores.
Nosotros cuando continuamos trabajando en los acuerdos de extensión con ellos, de mejora de sus condiciones de producción y en una lechería que está bastante deprimida en ese país, parte es ese relacionamiento que buscamos de seguir generando confianza, y porque es un pueblo que necesita lácteos, ya algún país se los va a tener que comprar, y bueno, y buscamos que pueda seguir siendo nosotros, y para que podamos seguir siendo nosotros, este acuerdo de pagos tiene que estar en la base. Si no, Venezuela va a tener que recurrir a otros países, a otras situaciones, y a nosotros nos parece que seguimos siendo nosotros el país con el cual pueden llegar a mejores acuerdos, ¿no? O sea que eventualmente usted piensa que más allá de estas dificultades, es bueno seguir apostando a Venezuela. Yo creo que es bueno no cerrar puertas, ¿no? Nosotros recordemos que Venezuela para nosotros era el 32% de los lácteos. Tradicionalmente, para la quesería nuestra, más, ¿no? Nuestra quesería llegó a exportar el 90% de algunas de estas empresas a Venezuela durante muchísimos años, y se cortó en el 2015, ¿verdad? Para atrás uno ve toda una cadena de intercambios comerciales muy fuertes, y lo que se pretendió de acuerdo en base a este acuerdo era precisamente el destrabar esa situación y que se canalizara. No se tuvo todo el éxito esperado con respecto a la seguridad o la frecuencia de los pagos, pero creo que pasa por ahí, destrabar eso y poder continuar en forma más ágil. Y lo que pasa es que a uno se le hace bastante difícil pensar en cómo se puede destrabar el tema de los pagos, porque, a ver, ya se acumuló en una primera instancia una deuda que incluso se dejó de lado y se dijo, bueno, apostemos a este modelo de negocios, ANCAP cancela una deuda con PDVSA, ese dinero se utiliza para reasegurar el pago a los productores. Se mencionaba incluso, bueno, vamos a pagar antes del embarque, es decir, que los productores sepan que esto que están vendiendo lo puedan cobrar, y sin embargo seguimos en la misma situación, es decir, ya ahora la deuda es de $100 millones, se puede haber reducido en algo, pero seguramente pueda llegar a aumentar en el corto plazo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hasta dónde está el límite de tolerancia de seguir apostando a un destino que en realidad después en los hechos para cobrar no se puede? Nosotros estamos buscando cantidad de mercados. Por ahora los mercados no están ágiles para nada, están bien complicados. Podemos exportar a precios muy deprimidos, ¿no? Este mercado venezolano siempre fue atractivo, tenía precios ventajosos y por eso se apostó. Nosotros hemos recibido críticas y son de recibo, ¿no? Es decir, pero ustedes exportaban a un solo país, de pronto estas empresas que hablaba, de pronto exportaban el 90%. Y es cierto, pero con precios que servían, entonces eso le permitió al sector posicionarse en ese mercado de forma fuerte. Si uno observa los requerimientos de productos que hay a nivel mundial, sigue siendo Venezuela los lugares, para nosotros, también lo es Brasil, y tiene una economía que esperamos que se vaya reflotando, también lo es Rusia, también lo puede ser China, todos con sus inconvenientes para el 2016. Las economías compradoras de lácteos están en general con dificultades, por lo cual nosotros ninguna de las opciones las vamos a descartar. Y es posible que se diversifique mucho más, pero queremos seguir teniendo en Venezuela o en estos aspectos alguna posibilidad de trabajo, ¿no? Y al momento de instrumentar este fideicomiso, ¿el gobierno era garantía o es garantía? Veo que hay mucha gente de la oposición que dice, bueno, ante la situación que atraviesa el sector lechero, no queda otra que el gobierno poner lo que debe Venezuela y eventualmente que después haya una negociación gobierno a gobierno para cobrar ese dinero, pero tenemos que sacar adelante el sector productivo lechero. ¿Había una garantía por parte del gobierno uruguayo? Nosotros la garantía que nos da es que sabemos que en el gobierno uruguayo existe conocimiento de la situación de la lechería. Ya desde antes que veníamos con problemas, por qué surgió este acuerdo con Venezuela y las dificultades que genera el no poder tener forma de cobro. La forma en que el gobierno puede seguir presionando o trabajando con Venezuela para el pago, o las posibilidades que tenga de financiar o encontrar alguna manera que las industrias puedan absorber esta no ingreso de dinero, es el cobro de este dinero que hoy el sector lo está necesitando de forma muy urgente para no bajar precios al productor, porque entendamos,
las industrias no cobran, pasan a pérdida esta deuda y de inmediato baja el precio al productor. O sea, es una cadena que termina, el que paga, en definitiva, es el productor. La industria, yo industrial digo, yo no voy a dejar fundir esto, porque que además sería ilógico, porque si se funde eso también se funde. Pero en definitiva termina cayendo sobre el sector. El sector responde diciendo, yo busco otro rubro, me desaparezco, y en definitiva toda la lechería cae. O sea que esa cadena seguramente los caminos se van a encontrar para que no suceda, ¿no? Hay que encontrar un camino entonces. Ante esta situación hay que buscar. Y son caminos financieros, ¿no? Son caminos financieros, ¿no? Por esa vía, ¿no? O sea, vamos a decir, quizás hasta lo estoy poniendo en una situación incómoda al ser una declaración pública, pero usted si fuera presidente del INALE y quizás tuviera línea directa y la posibilidad de resolver, habilitaría una especie de línea de crédito para que los tamberos puedan recurrir o cobrar este dinero, o que las industrias puedan cobrar y evitar que se depriman los precios, algo así. Necesita una línea de crédito. Sí, yo si fuera presidente, lo primero es que creo que ha sido una tendencia de este gobierno, de todas las vías comerciales a nivel mundial, abrirlas y potenciarlas. En el caso de Venezuela, poder ejercer la influencia al mayor nivel para que se puedan hacer efectivos los cobros, o si no hay la posibilidad de que sea todo junto, en qué forma, y en caso contrario ver qué habilitación de que lleguen a las industrias esos dineros con algún préstamo, algún tipo de puente que pueda... En industrias que además están con dificultades de financiamiento, porque si no lo harían, porque el proceso industrial lleva a que se estén continuamente reciclando y actualizando. En el caso de Calcar, abrió una nueva planta, está en el proceso que no la ha terminado, ya tiene la de Carmelo y ahora en Tararira es una nueva. En el caso de Pili, en Paysandú, saca la planta dentro de Paysandú para afuera, porque las mismas condiciones lo pedían. Son emprendimientos de 20, 25 millones de dólares cada uno, que es importante. Claldi también está haciendo algo de leche en polvo, y con Aprolet el proceso de adecuación de la industria permanente son de 60, 70 millones anuales. O sea que ya tienen sus líneas de crédito bastante comprometidas, por lo cual cualquier ayuda en ese sentido las ayudaría a las empresas poder soportar esto, ¿no? Pero eso es lo primero, lo más urgente, la posibilidad de eventualmente habilitar nuevas líneas de crédito por encima de lo que hoy está permitido, o les permite la posibilidad de invertir. Claro, cuando yo absorbo créditos, después los bancos ven qué ratios tengo, qué porcentaje tengo de endeudamiento de acuerdo a lo que exporto, a mis ingresos. Cuando yo sobrepaso determinados límites, los bancos o no me prestan o empiezan con tasas o acuerdos muy, muy complicados, ¿no? En esos aspectos creemos que es donde podemos nosotros ayudar, ¿no? ¿Cuánto hay de, usted lo mencionaba al pasar en la negociación con Venezuela, cuánto hay de afinidad, de poder tener la llegada y que en el gobierno de Nicolás Maduro lo escuchen a uno? Digo, para facilitar y buscando a mediano plazo una viabilidad a este negocio, porque ya usted mencionaba y describía, es bastante poco probable que la industria se pueda apartar de las exportaciones a Venezuela, por un tema de precio, bueno, más allá de todo, Venezuela va a seguir siendo un destino para las exportaciones de lácteos uruguayos. Es imposible bajar la cortina y decir a Venezuela no le exportamos más. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar ese cobro? ¿Hay un tema de afinidad entre los gobiernos que dificulta al día de hoy el acceso al dinero? No, hay un acuerdo de afinidad muy fuerte entre Vázquez y Maduro, un respeto hacia el presidente Vázquez muy fuerte, que creo que es la mayor fortaleza que tenemos. Y después hay actores cercanos, ¿verdad? Actores políticos nuestros cercanos al gobierno venezolano, ¿no? Y ahí quizás reside la llave, y ahí también, esto de manejarlo más en el boliche que por la vía formal. Sí, esa posibilidad es fuerte, ¿no? Con relación al futuro de la actividad, se viene un 2016 que a todas luces parece bastante complicado. Hoy aparece incluso en el diario El Observador que ya alguna industria decidió bajar el precio a los productores, hacía referencia a Pili, con Aprole más o menos iba en ese sentido, de explicar que no puede mantener el precio que paga hoy al productor lechero por el producto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace si uno es productor, si uno es un tambero para pensar en este 2016? ¿Qué escenario hay que imaginar?
lo que planteábamos hoy, ¿verdad? Las industrias, cuando las cuentas no le dan, comienzan a bajar hacia el productor. Cuando son cooperativas, en el caso de la mayoría de estas empresas son cooperativas, sobre todo Conaprole, que es la que más exportó, termina siendo hacia el productor lo que queda, lo que quedó de la Conaprole cuando los precios eran buenos, hizo una reserva de dinero para poderla transferir, que es lo que le ha permitido hasta este momento mantener el precio de los productores. O sea, los productores aceptaron que en los momentos que el precio era muy bueno, en vez de transferírselos, la cooperativa hiciera reserva, hizo un fondo anticíclico. Ese fondo anticíclico no soportó el largo de esta crisis, o sea que se está terminando y posiblemente tenga que transferir con la Prole esa desventaja que tienen los precios internacionales y el no poder cobrar al productor. El productor que es empresarial, más grande, que está en la actividad por un buen negocio, deja de ser buen negocio y busca en qué otra área se ubica, ya sea ganadería, ya sea agricultura, y deja el tambo armado. Cuando vuelva la situación, quizás vuelva o no, tiene esa posibilidad. El 70% de los productores que son familiares se quedan. Ese productor saca de su cuero, sabe que está trabajando a pérdida y bueno, y de pronto baja su nivel de vida. Y cuando hablamos de nivel de vida, son cosas delicadas, porque de pronto es dejar que el botija no estudie, son condiciones muy duras, ¿no? El productor no se va a seguir viviendo porque el vivir en el campo de pronto tenés menos costos, no tenés que vestirte, no tenés que salir. Un montón de que de pronto en la ciudad hay de situaciones, no la tenés en el campo, pero vas bajando tus condiciones. Eso para la familia y uno que de pronto no sabes hacer otra cosa porque no te vas a ir Tenemos un problema de edad, somos gente vieja, las que estamos, son más de 50 años, 55 años. El saber ubicarte en otro rubro, tiene muchísimos detalles la lechería, un montón de cosas que vos la viviste y son tu vida. Pero sabemos que en otros rubros también, ¿verdad? Hay que aprender todo ese aprendizaje. Eso uno lo sigue haciendo. Ahora, la muchachada te va a risquear, ¿no? Porque hoy está muy conectado, sabe que hay otras potencialidades y de pronto deja el campo, ¿no? ¿Le toca a usted sufrir en carne propia las dificultades, por ejemplo, por el no cobro de las exportaciones a Venezuela como productor? ¿Atraviesa la misma realidad que el resto de los productores? Sí, me ha tocado. No en esta oportunidad porque el establecimiento está más organizado, pero me ha tocado de ir al mostrador y decir, usted no tiene nada para cobrar, ¿no? Y cuando nosotros decimos que hubo un invierno, ahora hay un poco menos de matrículas, pero capaz que ahora viene febrero y se nos complica. En invierno hubo 500 matrículas de las 2.000 de Conaproles en rojo. En rojo le llamamos que no cobraste nada. Matrícula es el productor cada productor, que le vende. Sí, la matrícula le llamamos a cada productor, tiene su matrícula. Y por supuesto que esas 500, pero habrá otras 500 que tenías para cobrar cuando fuiste al mostrador, 1.000 pesos, 2.000. Vos te organizás porque en el boliche arreglaste de una manera, de la otra, tenés proleza, o sea, para los insumos, te vas organizando, pero te va desequilibrando mucho y te crea mucho malestar, ¿no? Te crea una situación de ánimo que genera, muchas veces a mí me explican, ¿qué pasó con la gente que salió de la ruta? Y salió por un momento de angustia, porque hubo un llamado y en 4 días salió un montón de gente que uno dice es irracional. Sí, es irracional, pero expresaba un sentimiento, que la gente, hoy cualquiera sale, y no es por desprestigiar, no quiero decir que sean cualquiera los muchachos, pero el que salga, sale la gente. Puede canalizar una angustia que vive Canaliza una angustia, tú me podrás decir. Entonces no era un tema político. Como cuando se declara, no, bueno, en realidad fue una motivación política la que hubo en la movilización. Es decir, hay una angustia en el sector y quizás en algunos sectores... No, la motivación no es política, el sentido existe. Sí, los políticos te estorban, ¿no? Porque los políticos usan las desconformidades, si estás en oposición, ¿no? Para potenciar tu presencia. Si, bueno, yo me sumo a esto, que lo haría cualquiera, la oposición dice, yo me sumo, y te complican la vida. Porque yo después gobierno, tengo que tomar una decisión y digo, pero pará, voy a tomar una decisión al grito, no la tomo. Entonces te complica, esa situación se complejiza, ¿verdad? Y desvaloriza de pronto el trabajo que pueden estar haciendo las gremiales, todo ese trabajo
que no se ve, de estar conjuntamente, permanentemente presentando opciones, propuestas, trabajos, de pronto te lo desvaloriza. Pero nosotros no debemos desvalorizar la inquietud de la gente y menos golpear al sector, ¿verdad? Claro, pero no es un error cuando, por ejemplo, hay quienes hacen la lectura de que esto fue una movilización político-partidaria, que fue una movilización contra el gobierno desde el punto de vista político. Digo, esto de lo que usted está haciendo, que me parece que es bastante interesante, la sintonía fina con el sentir popular. Usted, me imagino, porque atenderá productores, porque estará en contacto, usted entiende lo que es la molestia que hay en el sector y cómo este sector se está viendo afectado y la coyuntura hoy es difícil y bueno, sale una convocatoria y todos vamos a la ruta. Ahora, ¿no parece este espíritu permear en todo el Frente Amplio o en todo el Poder Ejecutivo? Es decir, la respuesta no debería ser otra de apañar un poco más y de canalizar esas mismas inquietudes, por ejemplo, en una mesa de diálogo, en buscar acercamiento y no decir esto es una protesta político-partidaria. Cada uno reacciona de distinta manera. Yo pertenezco al sector, yo soy integrante del sector y es mi gente, ¿no? A mí, yo les contaba a los muchachos que están que salieron, que a mí me sensibiliza mucho más un productor que me llamó el 1 de año a decirme: estoy acá abajo en las vacas, no te olvides de mí. Ese es un llamado que para mí es muy fuerte, ¿no? En la función que le toca a uno cumplir, ¿no? Y te digo otra cosa, yo prefiero que la gente salga a protestar, saquémosle el tema político, ¿no? A que se quede dormida, ¿no? Yo, gente que esté muerta y que se quede y angustiada y que se vaya para las casas, creo que yo hasta festejé, ¿no? Lo peor es el desánimo. El desánimo, que la gente diga acá no hay posibilidades de nada. Cuando la gente salís porque hay posibilidades. Vos esperarás respuestas o esperarás, pero tenés alguna esperanza, por eso saliste. Te habrás indignado, no quiero entrar en el tema de los indignados porque no los entiendo mucho, pero son expresiones que son nuevas porque se colocó una página de Facebook y la gente se adhirió, pero son fenómenos nuevos que hay que observarlos, ¿no? Capaz que no son todo lo constructivo que uno esperaría, ¿verdad? Porque después de eso y después de eso y después de la protesta, capaz que uno va más por la propuesta, por cómo se trabaja, pero me parece que no hay que mirar para otro lado, ¿no? Bien, la última, hacia el 2016 entonces, ¿qué hay que esperar para el sector lechero? Nosotros tenemos algunas expectativas, porque también tenemos que tener nuestra esperanza, porque sabemos que a nivel mundial estos costos de producción no son soportables. Nosotros hoy estamos con Aprole, al precio, si no baja, está a 25 centavos. Están los costos de producción. A nivel mundial, a menos de 30 centavos no produce nadie. Estamos hablando del litro de leche, ¿no? No produce nadie a menos de 30 centavos. ¿Por qué lo soporta? Bueno, Nueva Zelanda se está desplomando, está con producciones por debajo del 6%, o sea que lo que es oferta de alimentos va bajando. Los demás países como la Unión Europea, Estados Unidos, es menos impactante sobre el productor porque solamente el 10% se exporta, el resto es consumo interno, entonces amortigua el consumo interno del productor, pero viene bajando su nivel de crecimiento esos países, o sea que la oferta de alimentos, de lácteos, va a disminuir. O sea que eso va a llevar a equilibrios, que esperemos que la demanda, que un poco se ha detenido porque China ha tenido dificultades, porque Rusia también, porque los países que exportan petróleo tienen dificultades económicas, se adecue a mantenerse, y eso significa que los comentaristas o los analistas a nivel mundial previenen para la segunda semestre del 2016 ya reversión de los precios. Bien, Ricardo de Izaguirre, le agradecemos su presencia, como siempre un placer, y volvemos a conversar. Bueno, ojalá que en un panorama un poco más alentador y los productores con mejores perspectivas. Cómo no.